vamos a tejer un nuevo complemento del body para bebé modelo Aymar. Se trata de la capota. En este vídeo no voy a publicar la ejecución de la coronilla. Esta la tenéis en un vídeo aparte llamado Coronilla para capota de bebé número 12. El resto de la capota la tenéis aquí. Vamos a comenzarla ya. Para tejerla voy a emplear esta lana de bebé, esta angora y estas agujas del 2,5. Como siempre os digo, estos son los materiales elegidos por mí. Vosotras podéis sustituirlos por otros que os gusten más. Voy a comenzarla por la coronilla. La empezamos montando 9 puntos. Ya está la coronilla terminada. Ahora vamos a continuar haciendo el resto de la capota. Comenzamos tejiendo con la angora los primeros 91 puntos. Los últimos 14 puntos, los que nos quedan en la aguja izquierda, los introducimos en un imperdible guardapuntos y los dejamos en espera. Giramos la labor y tejemos también con la angora otra pasada al derecho, la del revés de la labor, aumentando en esta 7 puntos repartidos. Ya sabéis que para aumentarlos el punto deberemos tejerlo 2 veces. Vamos a realizar el primer aumento. Para ello tejemos el punto al derecho, pero no lo sacamos de la aguja izquierda, sino que volvemos a tejerlo, esta vez por su parte de atrás. Ahora ya podemos sacar el punto de la aguja izquierda. Hemos realizado el primer aumento. Vamos a aumentar otro punto. Tejemos el punto al derecho, pero no lo sacamos de la aguja izquierda, sino que ahora lo volvemos a tejer de nuevo por su parte de atrás. Hemos aumentado otro punto más. Una vez realizados esos 7 aumentos, tenemos 98 puntos en la aguja. Ya os he explicado cómo se realiza cada aumento y ahora a continuación os voy a poner por escrito dónde debéis realizarlos. Cambiamos de material y tejemos con la lana 2 pasadas al derecho. Como a partir de aquí vamos a ir alternando la lana y la angora, deberemos ir subiendo las hebras entrelazándolas entre sí. Para quien no sepa cómo hacerlo, puede consultar el vídeo Técnicas de tejer para principiantes número 3. A continuación, tejemos también con la lana las 2 primeras pasadas del punto garbanzo, 2 pasadas al derecho con la lana
y las dos últimas pasadas también del punto garbanzo. Las instrucciones para tejer este punto calado las encontraréis en el vídeo punto garbanzo. El enlace lo tenéis ya en la parte superior de la pantalla. Pinchad encima suyo e iréis directamente hasta él. Hacemos ahora 2 pasadas al derecho con la angora y otras 2 pasadas también al derecho con la lana. Tejemos ahora con la lana 8 pasadas del punto calado. Las instrucciones para hacerlo las encontraréis en el vídeo punto calado número 15. Terminamos esta serie de puntos tejiendo con la lana 2 pasadas al derecho y otras 2 también al derecho con la angora. Volvemos a tejer, es decir, repetimos estas últimas 24 pasadas una vez más. Para terminar la parte de la cabecita, tejemos 4 pasadas al derecho, las 2 primeras con la lana y las otras 2 con la angora, cerrando todos los puntos en la última de estas 4, la que tejeremos por el revés de la labor con la angora. Cosemos ahora el centro de la coronilla frunciéndola un poco. Con esta misma hebra vamos uniendo ahora los nuditos de uno de los lados con los del otro. Los nuditos de este lado, de este de aquí, con los nuditos de este otro de aquí. Os pongo a continuación las imágenes grabadas en un trabajo anterior para que veáis cómo los uno yo. Una vez cosida la costura de la coronilla y antes de continuar con la jareta del cuello, vamos a rematar todas las hebras.
Vamos a tejer la jareta del cuello. Para ello comenzamos retomando por el derecho de la labor 29 puntos. A continuación pasamos los 14 puntos que teníamos en espera en el imperdible a una aguja de tejer. Una vez pasados, los tejemos al derecho. Ahora, al igual que hicimos en la otra parte, retomamos otros 29 puntos de este lateral. Con los 72 puntos que tenemos ahora en la aguja, tejemos 7 pasadas a punto jersey, es decir, la que nos toca ahora tejer por el revés de la labor y otras 6 más. Ya sabéis que para tejer este punto tejemos al derecho las pasadas por el derecho de la labor y del revés las pasadas por su revés. Tejemos a continuación un pasacintas de la siguiente manera: punto de borde y 2 juntos derecho, hilo, de nuevo 2 juntos derecho, hilo, 2 juntos derecho, hilo, 2 juntos derecho, hilo. Continuamos repitiendo lo escrito entre asteriscos y finalizamos la pasada con el punto de borde. 2 juntos derecho, hilo y el punto de borde. Para terminar la jareta del cuello, tejemos otras 7 pasadas más a punto jersey y cerramos todos los puntos en la última, es decir, en la séptima.
Continuad de la misma manera hasta tener cerrados todos los puntos. Doblamos la jareta por la pasada de piquitos. La sujetamos con unos alfileres y la cosemos con una pequeña puntada. Ya tenemos terminada la capota. Pasamos ahora el lazo a través de la jareta y la adornamos como más nos guste. Ya la tengo terminada. Mirad cómo me ha quedado. No le he puesto ningún tipo de adorno, pues considero que no es necesario. Os dejo para que podáis tejerla. Yo voy a hacer ahora los patucos. Hasta pronto.